Estimados pasajeros, muy buenas noches, les saluda su conductor. Me da mucho gusto que estén listos para realizar un viaje más a través de la desolada carretera. Hoy, un nuevo viaje con un solo destino, pero créanme, esta es una de las historias más horrendas que se han narrado en este canal. Antes de comenzar les recuerdo, por favor suscríbanse, compartan este contenido, denle like, coméntenlo y si así lo desean pueden apoyar a su conductor con una propina de la cantidad que ustedes gusten utilizando el botón de gracias. Sin embargo, lo más importante es que sigan compartiendo sus historias y relatos. midesoladoes@gmail.com midesoladoes@gmail.com, ya que de esta manera es como todos, pasajeros y su servidor, vamos a poder seguir realizando estos viajes. Por favor, abrochen su cinturón, reclinen su asiento y escuchen con mucha, pero mucha atención, ya que aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. La cabra deforme. Ese había sido el sueño de mi padre, y por fin estaba por concretarse. Tras años de esfuerzo como empleado, finalmente había podido adquirir un rancho, para allá más tranquilo, y después de su jubilación, dedicarse a la casa de campo que siempre había anhelado. La familia nos trasladamos hasta ese lugar, un terreno grande, un poco descuidado, pero enmarcado de hermosos paisajes naturales, montañas y zonas boscosas. Solitario, tan solitario que se podría decir, a pesar de su belleza, el estar ahí transmitía una leve sensación de zozobra, sobre todo en las noches, en donde solamente éramos acompañados de la fauna del lugar. Incluso podría decir, la poca contaminación lumínica hacía posible apreciar una bóveda celeste mucho más nutrida de la que en la ciudad se puede ver. De aquellos terrenos, cuando compramos, se decían muchas cosas. Hubo más de una persona que nos decía que ese lugar estaba muy cargado de energía, hecho que se confirmaba con la presencia de un sitio en específico, al que le llamaban foco tonal. De estos, investigando, sé que hay varios en México, incluso en el mundo, y tuve la oportunidad de conocer el que está cerca de nuestro rancho. En estos sitios suceden fenómenos muy particulares, ya que al pararte justo en el sitio del foco, vas a sentir cómo tus oídos se tapan y tu voz se escucha hueca, como si fuera muy lejana, como si estuvieras dentro de una cabina acústica. A ciencia cierta no sé de qué manera, pero sé que esto está relacionado con mi relato. Además de nuestra casa de campo en las inmediaciones, solo había una edificación más. Una vistosa finca, con un gran portón negro, en donde comúnmente ingresaban camionetas ostentosas. No teníamos la certeza de a qué se dedicaban aquellas personas, pero la verdad nunca nos quisimos acercar a ellas, ya que parecían ser bastante herméticas, y lo cierto es que aquellos hombres tampoco nunca hicieron por acercarse a nosotros, así que decidimos seguir con nuestras actividades sin interferir en lo que fuera que estuvieran haciendo. Eventualmente los animales de rancho llegaron, y entre ellos las cabras, así que nuestra casa de campo fue tomando forma. Los días pasaron y la temporada de frío se avecinaba, de modo que en cierto punto se me pidió fuera a conseguir leña al bosque. Me interné en las inmediaciones y ahí pude descubrir que en algunos árboles estaban tallados símbolos, logotipos extraños que yo desconocía. Decidí no darle importancia a este hecho y así hice la recolección y regresé.
La chimenea fue encendida. Y aquella escena daba la estampa precisa de la típica casa de campo. Ahí estaba reunida la familia, alrededor del fuego, platicando, cuando nos alcanzó la medianoche. Fue entonces que de la nada empezamos a escuchar personas afuera de nuestra cabaña. Esa gente murmuraba palabras incomprensibles para nosotros, y pronto empezaron a entonar cánticos horribles. Que nos erizaron la piel. Mi papá solo atinó a decirnos que apagáramos todas las luces y que nos agacháramos, que no viéramos por las ventanas. Sin embargo, al correr hacia el interruptor no pude evitarlo, y al asomarme por la ventana, pudo ver que un grupo de personas había rodeado nuestro rancho. Sostenían velas y estaban cubiertos por capuchas oscuras que les impedía ver el rostro. Apagué la luz y después me agaché para, asustado, regresar a gatas a la sala. Los ruidos se prolongaron por algunos minutos que se nos hicieron eternos. Pero por fortuna luego cesaron y todo volvió a la normalidad. El resto de esa noche la pudimos pasar tranquilos. Al día siguiente, ya de mañana, realizamos una inspección, pero la verdad es que no pudimos encontrar nada extraño en las inmediaciones. No obstante, a partir de esa noche, aunque esporádicamente, en las madrugadas esos extraños rezos, esos cánticos, nos comenzaron a acompañar. Cabe señalar que mi papá estaba armado, pero como al final de cuentas aquellas personas nunca traspasaron nuestra cerca, decidió jamás encararlos para evitar una confrontación que hubiera podido resultar fatal. El tiempo pasó y nuestros animales comenzaron a tener crías, y fue ahí que la vimos por primera vez. De la cruza de nuestras cabras nació una, pero al verla sentimos mucho escozor, ya que aquella era una pequeña cabra deforme. Trataré de describirla lo mejor posible. Su cara era de aspecto triangular. Tenía 2 pequeños cuernos muy chuecos y le faltaba un ojo. Sin embargo, más allá de su aspecto, había algo más inquietante en ella. Es difícil de explicarlo, pero al parecer todos, de algún modo, sabíamos que había una especie de maldad implícita en aquel animal y en su mirada. Curiosamente, a diferencia de las otras crías, su mamá la rechazó, y aunque nos resultaba difícil, nosotros tratábamos de alimentarla. En cierta noche, ya de madrugada, me dieron ganas de ir al baño, y lamentablemente, estaba todavía fuera de la casa. Se tenía el proyecto de construir un baño interno, pero al no haberse concretado aún, no tuve más remedio que salir. Me abrigué y recorrí el oscuro terreno. Sin embargo, fue al pasar por el corral de las cabras que algo me llamó la atención, y es que todas habían formado un círculo, y en medio de él se encontraba aquella pequeña cabra deforme. Entonces, imagínenme en la madrugada, totalmente a oscuras, contemplando aquella escena, en medio de la densa neblina que bajaba del bosque. Hice la visita al baño más rápida de mi existencia, y entonces regresé a la casa. Con el paso del tiempo, tal vez por el rechazo de su madre, además de sus deformidades, y a pesar de nuestros cuidados, aquel animal falleció. Así mi papá me encomendó la tarea de sepultar su cuerpo, y para ello me interné muy en lo profundo del bosque.
Los meses pasaron, y quiero decir que estuvimos más tranquilos en este periodo. Sin embargo, poco tiempo después, y aunque en ese momento pensé que era producto de mi imaginación, en más de una ocasión me pareció ver a aquella deforme cabra, por las noches, merodear el lugar. No obstante, esta ya no era un bebé, sino que había crecido al tamaño de una cabra adulta, y es aquí donde viene uno de los hechos más espeluznantes de este relato, ya que en cierta noche, cuando salí al baño otra vez, al pasar por el corral de las cabras, me llevé una fuerte impresión. Hubiera preferido no haber volteado, porque ahí me di cuenta que otra vez las cabras habían formado un círculo y en medio estaba la cabra deforme, pero esta vez era del tamaño de una persona y además estaba sentada como un humano y con su pata derecha estaba apuntando hacia arriba y con la izquierda hacia abajo. No imaginan el terror que sentí al contemplar aquella imagen, pero les puedo decir que fue tal que hasta mis ganas de ir al baño desistieron. Los días pasaron y entonces algo más comenzó a suceder, algo más comenzó a inquietarnos. Y es que en ocasiones había otras cabras que por las mañanas aparecían desolladas y sin una gota de sangre. Pensamos que tal vez algún animal había dado con nosotros y nuestro ganado, un coyote o un lobo, así que nos dispusimos a hacer guardias para dar con él, lo que fuera, lo que se estuviera comiendo a nuestros animales. Cierta noche mi papá y yo estábamos afuera realizando la vigilancia, cuando de pronto comenzamos a escuchar ruidos en el establo. Nos levantamos y con temor nos fuimos dirigiendo hacia él, y entonces lo que descubrimos nos horrorizó por completo. Ya que la cabra deforme estaba ahí, devorando las entrañas de otra de ellas. Sin embargo, lo que pasó me dejó auténticamente traumatizado, y aún hasta esta fecha sigue plasmado en mi mente, y con el paso de los años, todavía no lo he podido sacar de mi memoria. No he podido olvidar aquella dantesca imagen. Y es que al percatarse de nuestra presencia, aquel ser volteó a vernos, y puedo decir, sus ojos eran rojos y estaban encendidos como las mismísimas llamas del infierno. Y entonces lo impensable sucedió. La cabra deforme se levantó sobre sus dos patas traseras, tal como lo haría un humano, y después de dirigirnos una mirada directa salió corriendo del lugar a toda velocidad. El estruendo de la escopeta de mi papá se dejó escuchar, pero el disparo no hizo impacto en aquel ser y finalmente se perdió entre la oscuridad y profundidad del bosque. Quiero decir que desafortunadamente durante los siguientes meses seguimos recibiendo la visita de aquel ser. El tiempo pasó, y de pronto en las inmediaciones comenzamos a notar la presencia de las Fuerzas Armadas, ya que militares empezaron a hacerse presentes. Nosotros desconocíamos su objetivo, hasta que una noche se formó un gran alboroto. Había mucho ruido, gritos de personas y disparos de armas de fuego. A piedra y lodo nos encerramos en nuestra casa esa noche, hasta que por fin todo cesó. No nos tomó mucho tiempo para darnos cuenta que aquellos uniformados fueron a, como dice el argot, reventar aquella vistosa finca de Portón Negro, ya que esta, en verdad, era una casa de seguridad, utilizada para llevar a cabo las actividades
de un peligroso grupo delictivo. Los militares, después de su intervención, todavía se quedaron algunos días por el lugar, y así en cierta ocasión que bajamos al pueblo a desayunar, nos encontramos con un grupo de ellos. «Oigan, ustedes son los del rancho, ¿verdad?», nos preguntó uno de los uniformados, a lo que asentimos. Entonces entablamos una plática. «Uy, ni se imaginan lo que tenían cerca», nos dijo el militar, a lo que añadió que, como ya lo sospechábamos nosotros, aquellos hombres de la finca se dedicaban a delinquir, principalmente a realizar el contrabando de estupefacientes. Pero también nos dijo que cuando reventaron la casa, a la par se encontraron también con las evidencias de que este grupo llevaba a cabo actividades ocultistas, actividades presumiblemente satánicas. Aquí en México no es un secreto que muchos de estos grupos, además de delinquir, se dedican a realizar actividades ritualistas que tienen que ver con temas espirituales. Pero al enterarnos que teníamos uno de estos grupos tan cerca de nosotros, no pudimos evitar sentir escalofríos. Sin embargo, estos no se compararon a la conmoción que sentimos cuando uno de estos militares dijo: «Miren, esto es a lo que adoraban», y sacó un paliacate donde estaba envuelta una figura. Al extraerla pude ver que se trataba de una estatuilla, y ahí no lo podía creer. Aquel ser estaba exactamente en la misma pose en la que yo había visto a la cabra sentada. No había duda. No sé si me traiga consecuencias negativas, pero aún así lo voy a decir. Después me enteré que aquella estatua pertenecía a un demonio conocido como Baphomet. Y entonces no me quedó duda. Lo que hizo aquel grupo delictivo, tal vez ayudados por la fuerte carga energética del lugar, de la que seguramente ellos eran conscientes, era haber invocado a aquel ser que adoraban. De modo que aquella cabra, ese animal de tan horrible aspecto que nació en mi rancho, no era que en realidad estuviera deforme, sino que más bien estaba tomando la forma de aquella oscura deidad. La verdad es que no sé por qué o para qué aquel militar estaba conservando aquella figura, pero la verdad es que se podía apreciar un cierto dejo de satisfacción en su rostro al portarla. A partir de esa fecha, los sucesos extraños dejaron de tener lugar. Pero quiero decirles que aún así, y hasta esta fecha, todavía en ciertas ocasiones, veo aquella horrible cabra, ese escalofriante ser, en las madrugadas, rondando las inmediaciones de nuestro rancho. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,